Bueno, ya habló la gringa, vamos a empezar entonces. Bueno, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Espero que estén bien, con ganas de estudiar o de ver algo. Vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Y nos ponemos en las manos del Señor. Cerra tus ojos ahí donde puedas, menos los que están manejando. Los que estén manejando no cierran los ojos. Pero los demás, concentrémonos en el Señor y sea lo que sea que haya pasado en el día, que lo podamos dejar a un costado y entregárselo al Señor y ahora enfocarnos en Él. Papá, te entregamos todo lo que nos haya pasado, te entregamos todo lo que se nos han cruzado en el día y no hemos tenido quizás un buen día, te lo dejamos en tus manos. Todo lo que haya pasado lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a resetear la cabeza, a poder pensar en tu palabra, a poder meditar en tu palabra, que todo cansancio, papá, vos lo remuevas, a que toda situación ajena a tu palabra quede a un costado. Ayúdanos a orientar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a vos. Que podamos decir, como dice David, que sean agradables los dichos de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón. En esta hora sabemos que vas a estar atento a lo que pensemos y a lo que digamos. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y que tu honra. Y que podamos salir distintos de esta clase, que podamos salir con algo tuyo y que podamos edificarnos, que podamos, que alguien, si alguien necesita ánimo, que lo pueda encontrar, necesita sanidad, que vos le proveas esa sanidad en el nombre de Jesús mientras estamos en la clase. Sabemos que aunque estemos por internet, somos uno y vos estás con cada uno de nosotros en donde quiera que estemos. Así que ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, ¿cómo los has tratado la semana? Ya terminaron sus tres tareas, así que ya a esta altura se supone que leyeron Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. A esta altura ya tienen las tres epístolas pastorales leídas, lo cual es genial. Em, ¿Preguntas, comentarios, algo que necesiten hablar, decir antes que arranquemos? Bien, vamos. Ah, si no preguntan, voy a tener que mandar más tareas. Yo les iba a dejar descansar esta semana de tarea, pero no preguntan, no hay nada. Voy a tener que darles tarea para que salgan preguntas. Bueno, vamos a comenzar. Pastor, Ah, ¿qué buenas pasó? tardes. Le habla Nati. Em, Consulta, vio que en Tito, en el capítulo 3, creo, habla sobre desechar a las personas, ¿no? Que están, digamos, pervertidas. Entonces, bueno, habla sobre como que echarlos de la congregación. Justo el otro día hablábamos con una de las chicas de la iglesia que nos sonaba medio confuso, ¿no? Porque decía que el obispo debía ser paciente, pero después habla de que a esas personas así había como que desecharlas. Bien. ¿Dónde está eso? Lo estoy tratando de encontrar, Ahí, pero a ver, ya le digo. discusiones, pues ganarse sin provecho, el hombre de divisiones, el hombre que cause divisiones después de una Ese. y otra amonestación. Ah, sí, deséchalo.
Sí, Sí, la persona que no quiere escuchar, eh, la persona que solo quiere causar divisiones, la persona que está en una actitud sí, contraria a la actitud del espíritu, es un cáncer para la iglesia, pero tiene que ser amonestado varias veces. Es lo que es el versículo que hablábamos la otra vez, que está tan mal usado, que es, si cuando están reunidos dos o tres, el Señor está ahí. Bueno, todo ese pasaje habla acerca de eh, la disciplina en la iglesia. Si tenés algo con tu hermano, anda con tu hermano y habla con él. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Si no te escucha, vas con otro hermano, con un testigo y le decís al hermano, lo que tengas que decirle. Si no te escucha, ya vas con más testigos o con los líderes de la iglesia y le apercibís al hermano que si sigue con esa actitud, esto va a tener se va a tener que decir a la iglesia. Y si el hermano sigue con esa actitud, dice que hay que tratarlo como un gentil, como alguien que no es creyente. ¿Ves? Disciplina en la iglesia. Estamos hablando no de una persona que, qué sé yo, no quiere usar corbata, no estamos hablando de gente sino gente que está tratando de causar divisiones, gente que tiene una doctrina ajena a lo que las escrituras mandan. Entonces, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, el énfasis no está en desechar a la persona, sino en primero que haya dos amonestaciones. Es así. Creo que no se hace mucho en las iglesias, por lo menos yo no tengo, o sí, mejor dicho, tengo un par de experiencias de gente que ha causado divisiones y se le ha pedido que se retire. Generalmente en mis experiencias fueron líderes, gente que estaba en liderazgo. No era gente nuevita, no era gente que hacía poco estaba en el Señor, sino que ya tenían otra agenda, que tenían mm, otro espíritu dentro de ellos. Entonces se les pidió amablemente que en vez de causar divisiones, que empezaran algo ellos por otro lado. ¿Sí? Pero es eso, Nati. La disciplina no es no es mala. El Señor a sus hijos los disciplina. Y a veces la iglesia misma tiene que ser eh, la que ejerce esa disciplina. Hoy vamos a ver un poquito de eso, un poquitito de eso, pero en otra parte. Acordate que todo lo que estamos sabiendo acá es una epístola, son epístolas pastorales y Pablo lo que le está hablando son a líderes que van a estar a cargo de iglesias. Entonces, esos líderes tienen que tener el Espíritu de Dios como para poder poner disciplina. A veces se piensa solamente en el que hay que ejercer disciplina, pero hay que pensar en todas las otras personas que pueden llegar a ser lastimadas por ese que está causando divisiones, y no tanto por el cabezón que no quiere entender. El cabezón que no quiere entender, que ya conoce al Señor, que se le apercibió una y otra vez, bueno, hermano, eh, tenés que entenderlo. Pero el mejor consejo que yo les puedo dar es que la disciplina se tiene que hablar desde entrada, que toda la iglesia tiene que saber que va a pasar esto si alguien hace esto o aquello. Es como los hijos, es lo mismo, no puedes enderezar a un adolescente si desde chico no le enseñaste bien. Cuesta mucho más enderezarlo y querer poner disciplina en tu casa cuando ya tiene 18 o 20 años. Eh, pero si vos en tu ministerio, en donde vos estás, tenés las cosas claras, las cosas dicen, mire, si alguien causa división, la Biblia dice esto, y lo vas explicando cuando no hay problemas, los vas enseñando cuando no están los problemas. Entonces, cuando viene el problema, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Nadie se tiene que sentir ofendido, nadie se tiene que tener molesto, porque ya se saben cuáles son las reglas. Pero si nunca se hablan de las reglas, ese es el problema. Entonces alguien va a decir, pero a mí, ¿por qué me vas a echar si nunca echaste a nadie? Y pero ¿de dónde sacaste eso si nunca?
Se habló, nunca, bueno, ahí es donde se genera más conflicto y la iglesia se puede dividir porque algunos pueden decir, pero ¿por qué lo echaron al hermano? Sí, ta, y ta, algunos se van a querer ir con el que causa divisiones, otros. Pero eso es un problema de no hablarlo al principio. Las cosas tienen que estar claras desde el principio. Si ustedes son líderes, las reglas van a ser así y para todos iguales. Y para mí también, que soy el líder, si rompo alguna de estas, también aplican a mí. Entonces, nada, disciplina tiene que haber en la iglesia del Señor. Tiene que haber disciplina. Dios está en una iglesia, no es Dios, Dios no es un Dios de confusión. ¿Sí? Capaz que me fui muy largo con la respuesta, Nati, pero más o menos va por ahí. Y No, no, está bien, pastor. Gracias. ustedes se van a dar cuenta que va a haber muchas cosas de estas repetitivas, ¿no? Cuidado con esto, pero porque le está hablando el liderazgo. No está hablando a gente inconversa. Pablo le está hablando a los que van a quedar en su lugar, a Timoteo y a Tito. Entonces les está hablando a líderes y les tiene que contar todo, tiene que hablar con rudeza. Entonces, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Hoy nos... ¿Por dónde vamos? Vamos ya en la cuarta clase. Parece mentira, ya en 3 más y se deshacen de mí. Ya 3 clases más nos quedan. Hoy lo que vamos a hablar es ejemplo de vida en el liderazgo. ¿Cómo ser un ejemplo de vida? ¿Cómo el líder es más que enseñanza? El líder es más que, un, que mandar. El líder es líder aun cuando no enseña. El líder es líder en su casa. El líder es líder cuando se trabaja. El líder es líder cuando predica. El líder es líder cuando en las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en donde se encuentre. Ya tomó una posición en el Señor. Por eso dice, si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. Pero ya está. Es como cuando yo a mi hija le digo, uy, otra vez te tengo que comprar. Bueno, cuando decidiste tenerme, fue un trabajo para toda la vida, me dice. Y en cierta manera tiene razón. Fue un trabajo para toda la vida decidir tenerla. Bueno, cuando decidís servir al Señor, porque tenés el llamado, pero también el deseo, bueno, es un trabajo de las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo el año. Entonces, de eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Para eso nos vamos a estar enfocando en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 6. Si ustedes quieren sus Biblias, vamos a ver 2 capítulos hoy, si Dios lo permite. Primera de Timoteo 6. Es el último capítulo de Primera de Timoteo. Los 2 primeros versículos realmente no... Vieron que ustedes saben que los capítulos no son inspirados por Dios. Los versículos no son inspirados por Dios. Pablo no escribió ninguno de estos capítulos. Pablo lo que escribió es una carta de corrido. Mucho tiempo después, un monje en una mula camino a Francia, se le ocurrió que estaría bueno dividirlo en capítulos y versículos para poder estudiar mejor la Biblia. Y entonces se ocupó de dividirlo en capítulos y versículos. A veces los capítulos terminan bien, terminan justo donde deberían terminar la idea. A veces no. Y este es un caso. El capítulo 6 tiene 2 versículos que parece que estuvieran descolgados en los 2 primeros versículos. Y dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos. Esto está hablando de gente que trabaja para alguien más. Y los que tienen amos creyentes, los que tienen patrones, los que tienen jefes creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Esto es lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? Si tenés un trabajo, también ahí tenés un ministerio. Ese trabajo puede ser puertas abiertas para otros hermanos.
tenés que servirlo mejor. Y cuando se enteren que un cristiano trabaja mejor que un inconverso, probablemente en los trabajos vayan a buscar más cristianos. Y si hacemos de esto una cultura, nuestros trabajos van a hablar más que nuestras predicaciones. Pero bueno, es lo que dice la palabra. Si tus amos son creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino sírveles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de tu buen servicio. Eso enseña y exhorta. Entonces, eh, yo escucho que se enseña poco. Quizás no es el caso de ustedes. Mi grupo, donde a mí me ha tocado reunirme, donde a mí me ha tocado ir, se ha enseñado poco de lo que es el comportamiento de nosotros como creyentes en el trabajo. Siempre se habla de la iglesia, de cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer, pero poco del trabajo. Y acá es parte de enseña y exhorta esto. Así que si ustedes son líderes, les recomiendo que también enseñen y exhorten a cómo comportarse en el trabajo, cómo ser un hijo de Dios también en el trabajo. Y en el versículo 3 fíjense, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando entonces de qué acá. Si alguien enseña otra cosa, estamos hablando de falsos maestros, ¿no? Falsos o maestros que vienen a tratar de enseñar otra cosa. Y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Alguien me puede decir qué es la piedad? Si no me lo pueden decir, mejor, porque de eso vamos a hablar hoy. Así que lo vamos a aprender. Vamos a hablar de eso. Dice, la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguien enseña eso y no está de acuerdo a la doctrina y que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida. No sabe nada. Puede saber mucho de Biblia, puede ser un pico de oro, como dicen en Centroamérica, alguien que habla muy bien y que puede hablar una hora sin parar, pero no tiene contenido porque su contenido no está conforme a la doctrina y a la piedad. A veces es mejor hablar pocas palabras, pero que sean conforme a la doctrina y a la piedad, que hablar mucho y no decir nada. Y entonces, y delira, dice, acerca de las cuestiones y contiendas de palabras. Esto se va a repetir muchísimo en las epístolas pastorales, las contiendas por las palabras. ¿Sí? Pelear por palabras, tirarle, como dicen en mi pueblo, tirarle pólvora a los chimangos, gastar pólvora en chimangos, perder tiempo en discusiones sobre palabras. Bueno, Pablo no lo aconseja. ¿Por qué no lo aconseja? Porque dice que de esas contiendas nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, nacen malas sospechas. Esas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Cuando alguien no tiene una vida que mostrar, cuando alguien no tiene una vida de fruto, cuando alguien no tiene una vida en el Señor, que tiene cosas para hablar, generalmente tiende a discutir sobre palabras, porque es lo único que tiene. Y si es lo único que tiene, es una lástima. Lo único que tener es discusión sobre palabras. Mejor sería discutir sobre obras, sobre futuros ministerios, sobre abrir puertas, sobre cómo el Señor podría llegar a otros barrios, a otras ciudades, a otras provincias, a otras naciones, cómo podríamos hacer nosotros para que la iglesia crezca más, qué podríamos implementar para que los jóvenes se entusiasmen, qué podríamos hacer para que los viejos no se sientan desahuciados, qué podríamos hacer para que los matrimonios no quieran divorciarse. Miren todo lo que hay para hablar. Pero si se concentran solo en la pelea por palabras, es un problema. Es lo que está diciendo Pablo.
Están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente. Presten atención y recuerden eso, fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, si a este punto no sabemos lo que es la piedad, este capítulo no va a tener sentido para nosotros, porque ya dos veces habla de la piedad. Y acá viene y dice un poco lo que decía, no, acá en este caso no dice que los echen de la iglesia, pero le da el consejo a Timoteo que se aparte de tales personas. Es difícil eso, ¿eh? Porque a nosotros como cristianos deberíamos aceptar a todo el mundo, estar con todo el mundo. Sin embargo, con este tipo de gente, Pablo dice, apartate. O mejor dicho, no te juntes con esto. No te juntes demasiado con esto. Si no te gusta la parte de apartarte, no discutas, no comas tanto, no tomes mate tanto con estas personas. Te están llevando por un lugar al que no querés ir. Entonces, dos veces se nombra la palabra piedad. La segunda parte del capítulo habla de, otra vez, pero, entonces cuando en la Biblia aparece un pero, aparece un contraste, ¿no? Cuando aparece un pero, yo tengo que volver atrás y decir, a ver, ¿con qué va a contrastar ahora esta idea? Dice, pero está hablando primero, dejamos, dice, las personas que buscan como fuente de ganancia la piedad. Ahora viene el contraste, pero, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuántas veces ya vimos la palabra piedad? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque es lo que quieren enriquecerse, los que quieren usar la fuente, la piedad como fuente de ganancia y los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres y a las mujeres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. Amén. Raíz de todos los males es el dinero. El dinero es la raíz de todos los males, dice ahí, ¿no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor al dinero, el amor al dinero. Pero me salté esa parte. Qué bueno que me lo hicieron acordar. El problema no es el dinero. Quería ver si estaban despiertos. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El primer mandamiento cuál es? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si tenés amor por el dinero, ya está, fuimos. Ya, el primer mandamiento, porque no podemos tener una cabeza dividida. Si tenemos amor por el dinero, no podemos tener amor por Dios. No se pueden servir a dos señores, dijo Jesús. No se puede servir a Mamón, que es el Dios de las riquezas, el Dios con minúscula, ¿no? Y a Dios. O sea, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice Pablo a Timoteo en una carta pastoral, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Por amor al dinero. Mas tú, algunos pasa con esto, pero vos, Timoteo, le dice Pablo, pero vos, Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor al dinero, de querer enriquecerse con la piedad. Vos huí de querer entrar en discusiones por palabras. Huí de esas cosas. Y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Quiere decir que hay una batalla que no es buena. Y a veces entramos en batallas que Dios no nos pidió entrar. Siempre hay que elegir las batallas que vamos a pelear. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Profesión es lo mismo que confesión, ¿sí? El hablar delante de profesión, confesión. Ya lo había hecho Timoteo delante de mucha gente, su confesión acerca de Cristo. Bueno, mantenete así, le dice. Y acá le da un mandamiento Pablo a Timoteo, versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión, buena confesión, delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es el mandamiento? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Mácula es sin mancha, sin ni reprensión. ¿Hasta cuándo la tiene que guardar? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Alguien sabe qué es sempiterno? Alguien me lo preguntó en una tarea y yo se lo contesté. Que tiene principio pero no tiene fin. Que tiene principio pero no tiene fin. Exactamente. El imperio del Señor tuvo un principio. ¿Cuándo fue? Cuando Él fue ungido rey. Ese reino comenzó y ahora que comenzó no va a tener fin. Y termina diciendo, a los ricos, o sea, a las personas que tienen mucho dinero, a los ricos de este siglo, está hablando del dinero, de aquellos que quieren el amor al dinero, pero a los ricos, dices, de este siglo, manda, o sea, mandales a que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, o sea, en vez de eso, pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos. ¿Está mal disfrutar lo que Dios nos da? No, disfrutar de una buena comida, disfrutar de tu familia, disfrutar de un cumpleaños, disfrutar de un asado. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, no para que tengamos culpa. Nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando otra vez las profanas pláticas, o sea, las charlas que no tienen sentido, que no van a llevar a ningún lado, sobre cosas que no tienen fundamento, sobre cosas que no van a suceder, cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Y termina la epístola de primera de Timoteo diciendo, amén. Entonces, ahí tenemos más o menos, habiendo leído el capítulo 6, tenemos un cuadro de lo que Pablo estaba hablando. Lo que me quiero enfocar es en esto, porque no es algo que se habla mucho y algo que se perdió en la palabra. La palabra piedad, si la buscamos en el diccionario, es tener compasión. Tener piedad de mí, ¿no? ¿No? Cuando le decíamos, viene a mi vieja corriéndome con la chancleta, me dijo, no, piedad, piedad. ¿No? Bueno, la piedad bíblica no es esa piedad, es otra cosa. Es, ¿qué es la piedad? El misterio de la piedad está centrado en la persona de Jesús. El Dios fue misterio, manifestado en dice. carne. ¿Cómo? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Sabes, pastor? Bien.
Eso es lo que dice la Biblia. Grande es el misterio de la piedad y todo lo que vos estás nombrando. Acuérdense que cuando la Biblia habla de misterio, no habla de algo oculto. Para nosotros los creyentes, no es algo oculto, porque ha sido todo revelado. Entonces, es un misterio para el que no lo busca, es un misterio para el que no tiene la revelación de Cristo y que está en la carne y que no puede entender las cosas que son de Dios. Entonces, para ellos son un misterio, pero para nosotros, los hijos de Dios, ya no hay misterios. El misterio de la piedad está centrado en la persona de Jesús. La palabra piedad es Eusebia. Si tenés una tía, una abuela o alguien que se llame Eusebia, bueno, es piedad. Piedad. Y la piedad son dos cosas. Pero vamos a ver primeramente, porque se encuentra 10 veces. 10 veces en las epístolas pastorales. Esta palabra. 10 veces se encuentra. Así que vamos a trabajar 10 veces. No son tantas. Hay que buscarlas y hay que leerlas. Vamos a leerlas. Primera de Timoteo 2:2. Y a veces para tener una noción de lo que es la palabra, hay que leer todas las veces que aparece en la Biblia. Si una vez un maestro me dijo, un maestro de hermenéutica, me dijo, si vos estudias una palabra y hay un versículo bíblico que le da un sentido distinto al que vos pensabas, tenés que rever todo lo que vos pensabas de esa palabra. Porque la palabra de Dios es la plomada. No son nuestras ideas. Entonces, para hacer un estudio de lo que es una palabra, nosotros deberíamos ver todas las veces que aparece. Yo pertenezco a un instituto bíblico que se llama Redescubrir el Corazón y el maestro que lo fundó, Dios lo mandó a estudiar corazón, el corazón. Y el corazón aparece 387 veces en la Biblia. Bueno, para saber lo que es el corazón bíblico hay que estudiar las 387 veces que aparece. Creo que estuvimos 1 año y medio estudiando el corazón. Son las veces las que en cada versículo, en su contexto, qué decía, qué era, qué era, qué era y qué era. Y al final de eso pudimos sacar una conclusión medianamente. Así que hoy vamos a hacer esto con la piedad. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:2? Ayúdenme. Y si alguien tiene una versión, eh, una NTV, una traducción, ¿cómo es que se llama esto? Nueva traducción viviente. Estaría buenísimo también porque la nueva traducción viviente ya no usa la palabra piedad, usa otra palabra. Por eso a veces necesitamos versiones más modernas, ¿no? Porque hay palabras que nosotros ya no usamos en el sentido que la deberíamos usar y piedad no se usa. Así que, si alguien quiere leer 1 Timoteo 2:2, Leo, pastor, por favor. recomiendo que se oren por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz, tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Bien, ahí cuál sería la palabra piedad. ¿Qué versión estás utilizando? La TLA, La TLA. Bien. ¿Cuál sería la palabra piedad ahí? A ver, léemelo otra vez. recomiendo que se oren por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Me imagino que ellos han traducido la palabra piedad como obedeciendo a Dios. Acá tengo la NTV. La NTV, fíjense, porque hay fuerza en las palabras, ¿eh? Y igual te recomiendo, Jorge, que tengas ojo con la TLA. Porque la TLA, busca en Google de dónde salió la traducción TLA. Sí, acá ¿Quién tengo la,
La NTV tengo yo, la NTV. La NTV es más fiel. La Bueno, TLA es una de las más baratas que está en el mercado, pero quien fundamentó, quien pagó para que esa versión saliera, tiene alguna... Búsquenlo, no me quiero jugar, pero yo no la recomendaría. ¿qué mejor? La NTV sí, confíen en la NTV, es mucho más confiable. La TLA tiene fondos un poco oscuros detrás de esa Por todo traducción. están en la autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada, caracterizada por la devoción a Dios Ahí está, y la unidad. ahí está. ¿Ven cómo traduce NTV piedad? Devoción a Dios. División. Eso es la piedad. Devoción a Dios. Bien, buenísimo, gracias, Jorge. Vamos a 1 Timoteo 3:16. ¿Quién dice yo? ¿Lo leo, pastor? Por favor, sí. El que lo tenga ni me pregunte. Ustedes Es, primerenlo a cualquiera. Léanlo. bueno, 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ujú. La NTV, como lo traduce, dice, sin duda, grande, el gran misterio de nuestra fe, dice. No usa la palabra piedad, nuestra fe. Cuando veamos las 10 veces que aparecen, ahí vamos a poder, quiero que me ayuden ustedes a poder decir que entonces, ¿qué es la piedad? Cuando ya veamos todas las veces que aparecen, que ustedes me ayuden a dar una definición. Bien, 1 Timoteo 3:16, gracias. 1 Timoteo 4:7 y 8. Amén. Desecha las fábulas profanas y de las viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero para la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bien. 4:7 y 8. En la NTV dice, a ver si lo encuentro. Bendiciones, pastor, lo leo. Sí, sí. No pierdas tiempo, perdón, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y viejas. En lugar de eso, entrénate para sumisión a Dios. El Bien, entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. bien. Entonces ahí lo traduce como sumisión. Entonces vimos devoción, sumisión, fe. Si- Veo que nadie está usando una versión antigua. Si ustedes llegaran a agarrar una versión antigua, una Reina Valera más vieja o algo de eso, la palabra va a Yo ser era de estudio, pastor. religión. Sí, sí, Alejandra. Dice, desecha, una reina Valera de estudio, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el Bien, ejercicio corporal es poco provechoso para la piedad, es provechoso para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. bien. Entonces ahí vemos la Reina Valera, otra vez. Reina Valera, la piedad. Pero vemos que hay sumisión. En lenguajes más modernos han optado por usar la palabra sumisión. En lenguajes mucho más antiguos van a usar la palabra religión. Hasta ahora no apareció, pero también lo pueden llegar a ver así. Primero de Timoteo 6:3.
si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Bien, entonces ahí cómo lo tradujo? ¿Qué palabra usó? Doctrina. Ujú. ¿La NTV? ¿Alguien tiene una NTV? ¿Qué palabra aparece en vez de piedad? Sumisión a Dios, Sumisión. pastor. ¿Cómo? Sumisión a Dios. Puede Sumisión. ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una devoción a Dios. Devoción a Dios. Bien, entonces tenemos sumisión, devoción, piedad. Me falta una. Fe. Fe, Bien. 1 de Timoteo 6:3, 1 de Timoteo 6:5 y 6:6. 1 de Timoteo 6:5. Ahí adelantito nomás, ahí a 2 versículos más. A ver, 6:6. 6:5 y 6. Y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Estoy leyendo la NBI. Bien, ahí buenísimo. ¿Ven? La NBI usó la palabra religión. NBI para traducir usó la palabra religión. La Reina Valera usa la palabra piedad y la NTV usa la palabra el 6, 5 y 6. Sumisión. 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 Entonces, de todo eso nosotros tenemos que sacar una idea. Como la palabra religión ahora tiene una connotación en nuestras culturas o en nuestras sociedades que, ¿qué es la religión? Al principio se entendía lo que decía, por eso la NBI siguió con religión. Pero la Reina Valera dijo, no, religión ya no, porque tiene una connotación católica, tiene una connotación religión de... Entonces vamos a usar la palabra piedad. La NTV, que ya es más moderna, dijo, no, piedad ya no se usa, nadie va a entender esto. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Lo ponemos como sumisión, como devoción o como fe. Bien. Sigamos, 6:5. 1 Timoteo 6:11. mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Prosigue la justicia. Acá la NTV dice la vida sujeta a Dios. Sujeción, otra vez. Tenemos sujeción a Dios. Me olvidé de pedirle que alguien tomara nota. Las palabras. Sujeción, y yo ya tengo mala memoria, ya a esta edad. Segunda de Timoteo 3:5. obediencia. No encuentro el sí. Obediencia. Segunda de Timoteo 3:5. Leo, Que pastor, tendrán que apariencia de ten- piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien. Otra vez nos dice, cuidado con esta gente. Esto, alejate de estos. ¿Qué otra versión tiene? A ver si sabemos de quién nos tenemos que alejar. La NTV dice no amarán ni perdonarán, calumniarán a otro y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Mm. Mm. Esa es la NTV 2. ¿Estás seguro, Actuarán como Jorge? religiosos,
pero Ah, ahí rechazarán el está. único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mm. Actuarán como religiosos, ¿eh? Van a actuar como religiosos. Ahí está usando la palabra. La NTV ahora usa la palabra religiosos para la piedad. Entonces va a haber gente que van a tener toda la apariencia, van a actuar, van a hablar, van a decir como si fueran creyentes. La apariencia va a decir, este es un hermano, pero de alguna manera van a, dice después, van a actuar, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Bien. Por último, en las cartas pastorales aparece en el capítulo 1, versículo 1 de Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Conocimiento de la verdad que según la piedad. A ver cómo lo pone la NTV. Vida dedicada a Dios. ¿Sí? ¿Lo tiene la NTV? Vida dedicada a Dios. Entonces, si yo, supongamos, no les voy a poner nota, no voy a hacer nada, yo ahora les preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué es la piedad? Tenemos que sacar una conclusión de esto que leímos. ¿Qué es la piedad entonces? Se dan cuenta que no hay una sola definición. Hay como un abanico de posibilidades que cubre un montón de cosas. Entonces podemos decir que es sujeción a Dios. ¿Qué más? Comportamiento, Sumisión, sumisión, ¿qué más? Fe, Fe. religión, Entonces, involucra un montón de cosas, pero básicamente es comportamiento hacia Dios. Eso es la piedad. Lo que nosotros hacemos para Dios. ¿Eso entra dentro de la religión? Bueno, si lo querés poner así y lo querés entender así, también. ¿Eso entra dentro de la sumisión a las cosas de Dios? Claro que sí. Pero la piedad entonces tiene eso. Aparece 4 veces más, esto lo voy a leer yo rapidito, en Pedro. Dice así, segunda de Pedro, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, fíjense, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas, entonces la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante cómo alcanzo las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel, es el conocimiento de una persona, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, tengo más o menos lo que es la piedad. Pedro me dice cómo la puedo alcanzar. Las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Conociendo a aquel. ¿A quién es aquel? Jesús, conociendo a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocimiento hay que agregarle al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. O sea, un comportamiento que refleje al Señor. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Sí? A aquellos que viven queriendo agradar a Dios, aquellos que viven en temor de Dios, podría ser también otra definición de piedad. Aquel que tiene temor de Dios, que actúa en temor de Dios. Entonces Dios lo va a librar de las tentaciones a esa persona. Ahí no lo resalté en el PowerPoint, pero bueno, piadosos. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Fíjese, andar es una acción, la piedad, de manera santa, andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, la piedad es una acción, es algo que se hace, es algo que se recibe, es algo que se entiende por aquel. Entonces,
Para resumir, díganme si les va este resumen. La piedad son dos cosas: una creencia correcta y un modo de acción correcto. Una creencia correcta de Jesús, la doctrina correcta, pero también el vivir correctamente de acuerdo a esas enseñanzas. Eso es piedad. ¿Le agregarían algo ustedes? ¿Le sacarían algo? O fíjense que 10 veces Pablo usa esta palabra, entonces tiene que estar en nosotros. Tenemos que entender qué es, porque aparece 10 veces. Algo más que puedan agregar ustedes, que me puedan decir, pastor, para mí la piedad es esto también, de acuerdo a lo que leímos, ¿no? Por ahí a mí se me escapa. Son de esas palabras que no hay una definición, sino que hay un montón de cosas como para definirlo. Viene a ser como la base de lo que Jesús enseñó, la misericordia. La piedad encierra esa misericordia de Él, porque uno tiene esa fe, esa devoción, y Él nos manda a obrar de esa manera conforme a la forma que Él enseñó, siempre con misericordia, ¿no? Bien, incluye, ahí está, incluye la misericordia. Claro, es la acción. Todo lo que hagamos, eso es piedad. Lo que hagamos conforme a lo que hemos recibido del Señor, se puede encapsular en esa palabra piedad. Fíjense que una piedad, una palabra que ninguno de nosotros sabíamos lo que era, cuánto encierra y cuánto quería decir Pablo con esta palabra. Eusebia es la actitud hacia Dios. Y yo puse acá que está traducida como devoción, como religión, sujeción a Dios. Y la obediencia, porque si trasladamos a la explicación de ahí arriba que dice gran ganancia, es esa sujeción, esa obediencia acompañada de contentamiento, o sea, como no con sufrimiento, sino con gusto, o sea, yo me entrego a Él con contentamiento. Hay una entrega consciente, pero no para sufrir, sino con contentamiento. Está Ujú. hablando de que tiene que ir acompañado de contentamiento, Jean-Pierre. Bien. Ya tenía miedo que me arruinaras la clase porque voy para ahí. Yo digo, ahí me arruina lo que viene. No, no, pero está bien, está buenísimo, Cristina. Es, la piedad, ahora vamos a ver eso, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es el contentamiento? Ya vimos lo que es la piedad. Ahora, ¿cuántos quieren tener una gran ganancia? Bueno, la gran ganancia viene de la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, ¿qué será el contentamiento? Fíjense, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Dice en Filipenses 4, fíjense el contexto de este pasaje, por favor, porque hay un versículo que lo usamos como un mantra los cristianos, que lo usamos como si fuera el abracadabra del cristiano. Pero vamos a ver nosotros acá el contexto. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, que les mandaron una ofrenda, Pablo la recibió, y dice, me gocé cuando recibí esta ofrenda, yo sé que siempre la quisieron dar, le faltó la oportunidad para darla. Y Pablo aclara, dice, no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera sea mi situación. Fíjense, contentarme, contentamiento. Él aprendió. Entonces quiere decir que contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende. He aprendido, dice Pablo.
Entonces, lo primero que podemos sacar en conclusión es que el contentamiento se aprende. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si les estoy torciendo la palabra, ustedes díganmelo, no me la dejen pasar, ¿eh? He aprendido, dice. Es como que lo usa en otro sentido, pastor, porque uno si piensa en contentamiento, piensa en gozo, en alegría, y acá Pablo como que lo usa en me he conformado cuando tuve mucho y cuando tuve poco. ¿Puede ser? Pues todavía no llegamos ahí, pero sí puede ser. Sí vas por ahí. O sea, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mi pregunta es, Eduardo, ¿vos te aprendiste a contentar cualquiera es tu situación? Y yo contestaría, no, ahora no voy a contestar porque hay mucha gente mirándome. Pero a veces me quejo. A veces me quejo de mi situación. No, yo sé que ustedes no, pero Pablo dice, yo aprendí a contentarme. ¿Quién me quería hablar? Alguien me quería hablar y lo corté. ¿Celeste, eras Yo vos? sé, Sí. para mí es como un acto de gratitud. Ujú. Totalmente. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que sí. Pero se aprende a ser agradecido. Como también se aprende a ser desagradecido. Pero cuesta menos ser desagradecido. Ser agradecido hay que aprenderlo. Porque el Señor dice, dad gracia en todo. Entonces hay que aprender. Si uno es como, si ustedes son, o le ha tocado a una persona como un Eduardito que es quejoso, mi segundo nombre es Enrique Joso, me quejo por, es un deporte. Yo tengo un deporte que me gusta, yo soy feliz quejándome, pero la Biblia me dice que no te... Eduardo, ¿me Sí, escuchás? Rubén. Estoy acá dentro del auto. Escuchá, es como que Pablo está diciendo que él está contento porque sabe aprender. Sí, también, también. Está- Porque hay que saber aprender. hay que saber aprender y de quién aprender. Eso es lo que va a decir Pablo ahora. ¿De quién Ah, aprendió? bien. Buenísimo. Entonces, y dice, sigue diciendo Pablo, por todo estoy enseñado, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Estoy bien cuando me tocan unos mates sin galletita y estoy bien cuando vienen las facturas. Está bueno cuando hay 3 empanadas y está bueno cuando me puedo comprar la docena. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo, fíjense, estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Yo me pregunto, ¿no? Esos el apostolitis que le agarran a algunos, que hablan de apóstoles, que de la abundancia, de la prosperidad. Yo nunca los escuché hablar de esto. Que Pablo estaba enseñado para estar saciado y para tener hambre. ¿Cómo un cristiano, cómo un apóstol, cómo un líder, cómo alguien puede tener hambre? Bueno, hay situaciones en la vida que te va a poder tocar tener hambre. Bueno, Y uno pero tiene que... ahí aparece la apostasía, porque al no enseñar el contentamiento es Exacto, parte de la falsa exacto, enseñanza que tenemos que tener cuidado exacto. de, si yo me quedo con la última parte de Filipenses 4:13, que ahora lo vas a decir, y no hablo de la primera parte, estoy dando una mala enseñanza. Sí, estoy hablando de un evangelio parcial, no un evangelio completo. Entonces dice, miren, estoy enseñado. ¿Quién lo enseñó? El Señor lo enseñó, el Espíritu Santo lo enseñó para estar saciado, como para tener hambre y estar contento en toda situación. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el mantra de los cristianos, ¿no? Todo lo puedo, no estudié, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Voy a empezar una dieta, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. No está hablando el contexto de ese versículo y a veces lo usamos para todo.
el contexto de ese versículo habla de cuando no tenés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hay escasez. En la abundancia, generalmente, en la abundancia no tenemos que aprender nada, estamos agradecidos. Generalmente tenemos que aprender cuando no nos falta. Y bueno, eso es lo que está hablando Pablo. Aprendió a contentarse, fue enseñado. Entonces, la otra cosa que podemos sacar en claro es que Pablo aprendió en muchas tribulaciones y cárceles. Si yo les quiero, supongamos que tenemos un proyecto y viene Pepito y Pepito dice, yo quiero salir a las misiones. Bueno, Pepito, si salís a las misiones, todos nosotros te vamos a ayudar. Vas a tener que pasar algunas situaciones incómodas. Y si lo queremos preparar, en algún momento le tendríamos que dejar sin nada de dinero. En algún momento le tendríamos que enseñar que quizás va a tener que pasar hambre. Bueno, les hablo yo como misionero, no puedo decir que yo haya pasado hambre, pero en algún momento se corta la manguera, ¿no? Y uno, la provisión de alguna manera. Pero eso es para que aprendamos. También es una parte del aprendizaje. Y Pablo aprendió durante todo. El contentamiento se enseña. El contentamiento se enseña de parte de Dios al quejoso de Eduardo. ¿Cómo se lo enseña? Y bueno, Eduardito, ¿te va a faltar alguna cosa? A ver si aprendes a contentarte con lo que tenés. Es la mejor forma de aprender. Si Dios quiere generar en mí contentamiento, ¿qué va a hacer? Y me va a cortar el chorro en algunas cosas. A ver si en algún momento dejo y aprendo a contentarme. ¿Están de acuerdo? O quizás no es el Dios que ustedes creen, pero a veces tenemos que parar de quejarnos. El país que vivimos, los políticos que están, no que sí, que si lo otro, que sea que deja de quejarte, contentarme, aprenderte a contentar en toda situación. El Espíritu Santo es el maestro en esta enseñanza. Y por último, el contentamiento es relacional. El contentamiento es relacional. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo lo puedo dentro de Cristo. La palabra en es dentro de. Yo ya lo he aprendido, me lo ha enseñado, y yo ya no puedo leer la Biblia. Cuando leo en, digo dentro de. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. Para estar dentro de Cristo tengo que tener una intimidad. No es estar en la iglesia, no es asistir a la iglesia, lo cual está bien y está genial que lo hagamos. Pero el fortalecimiento viene en Cristo, dentro de Cristo. ¿Me siguen con eso? Es muy importante. En Cristo es relacional. ¿Qué no es contentamiento? Vamos a ver tres cosas que no son contentamiento, pero a veces suenan como parecido. No confundamos la persona con contentamiento, no dice estas cosas. El que tiene contentamiento no va a decir esto. No voy a hacer más de lo que tengo que hacer. Tengo que estar contento con lo que tengo, listo, ya está. Contento con los platos sucios en la casa, no, ¿para qué los voy a lavar? Tengo que estar contento con lo que tengo. ¿Para qué voy a hacer la cama? ¿Para qué voy a lavar la ropa? ¿Para qué voy a trabajar? Tengo que estar contento con lo que tengo. Esa no es contentamiento, eso es pereza. Conformismo, ¿no es? ¿También? Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, es parte de lo mismo. No voy a hacer más de lo que tengo que hacer. Ah, no, tengo que estar contento con lo que tengo, listo. ¿Para qué voy a trabajar más? Para ganarme un pesito más. ¿Para qué voy a hacer esto otro? ¿Para qué voy a tratar de abrir otro hogar? ¿Para qué voy a tratar de ver si puedo abrir otro ministerio? ¿Para qué? No, con esto tengo que estar contento. Eso es complacencia o conformismo, haraganería, pónganle lo que ustedes quieran, pero no es contentamiento.
Y por último, no deseo hacer nada más para mi vida porque Dios me dice que tengo que estar contentado con lo que tengo. Y eso es apatía. No, yo no voy a tomar ninguna responsabilidad, no voy a hacer esto, tengo que estar contento con lo que tengo. Y a veces desvirtuamos ese contentamiento con pereza, complacencia, apatía, y tenemos que luchar contra estas tres cosas. Discúlpame, Eduardo. Sí, Las dos oraciones que pusiste de ejemplo, a mí, yo las leo y son las mismas, me parece. ¿Eh? O falta una palabra entre el pereza y complacencia. es capaz que lo copié más en el... A ver, lo copié mal en el PowerPoint, seguro. Seguro, sí, tienes razón, están iguales. A ver, si lo tengo acá en mis notas. Sí, hay una que está igual que la otra. Viste que cuando haces copy-paste en el PowerPoint. No, debe ser más de que tenés razón. mm, déjame ver si ya lo tengo por acá. No, no lo tengo. No, no deseo hacer nada más por mi vida. Cuando menos tengo, menos me responsabilizo. Cuando menos tengo, ¿para qué? Voy a tener que estar contento. Ahí debería ir esa palabra. Entonces, la pereza, la complacencia y la apatía son cosas que nosotros tenemos que luchar en contra de. Y tenemos que ser asquerosamente honestos para no entrar en ninguna apatía, en ninguna pereza y en ninguna complacencia. ¿Sí? No lo tengo ahora. Estoy contento con lo que tengo ahora, pero no voy a dejar estarme en este lugar. El Señor permite que esto esté pasando, pero yo voy a seguir orando. A ver, yo tengo un problema de salud. Bueno, estoy contento con lo que me pasa ahora, pero yo no voy a dejar de orar para que Dios me sane. No me voy a quedar en esa complacencia. Estoy contento con lo que tengo ahora, con el momento que estoy viviendo, con mis hijos, con esto, con lo otro. He aprendido a contentarme, pero no me voy a quedar ahí. Yo voy a seguir orando por esto, voy a seguir orando por un trabajo, voy a seguir orando por un ministerio, voy a seguir orando por... ¿Se entiende la diferencia? Tenemos que aprender a entender. El contentamiento dice más o menos así. Acepto mi realidad porque Dios está permitiendo que suceda. Eso dice el contentamiento. Pero, así, entre paréntesis y dentro de uno dice, no voy a dejar de orar por lo que creo que me hace falta. Eso es contentamiento. Voy a aceptar de buena manera, con agrado. Ahora vamos a ver lo que es la gran ganancia. ¿Se entendió lo que es más o menos el contentamiento? ¿Cuántos de ustedes necesitan aprender contentamiento? ¿Hay algún enriquejoso acá? Bien, somos varios, no soy el único, bien. Ahora después vamos a orar para que Dios nos dé esa capacidad de dar gracias por todo. Les conté la historia, creo que se las conté a los varones, en el retiro de los varones, pero les conté la historia de las pulgas. Gracias a Dios por las pulgas. ¿O no la conté? Y ya, no sé, cuento tanto que a veces no quiero ser repetitivo. ¿La Las conté o mujeres la no cuento? fuimos, Tania, no fuimos las mujeres. Pero me la contaste, pastor. Bueno, la voy a contar otra vez. Estaban dos hermanos adolescentes, esto está en un libro de Bonhoeffer, y los hermanos adolescentes judíos en un gueto, los nazis ya habían matado a sus padres, ellos habían quedado a los dos hermanitos, el varón y la mujer, 17, 18 años, por ahí estaban los dos en un lugar. Y entonces oraban, eran cristianos, todas las noches oraban. Y en un momento le tocó a la chica orar, y cuando estaba orando dijo, Dios, te damos gracias, vos nos pedís que demos gracias por todo, gracias por las pulgas, gracias. Y cuando dijo eso, el hermano se paró de la oración, dijo, vos estás loca. Ya estoy podrido de las pulgas. ¿Cómo le vas a dar a Dios gracias por las pulgas? No, ¿cómo se te ocurre? Yo ya no aguanto más las pulgas, mira las ronchas, mira todo esto. ¿Cómo? No, yo no pienso dar gracias por las pulgas. Bueno, se terminó la oración.
Viene un carcelero del que eran amigos ellos y le dicen, escuchamos anoche que los ruidos. Y el carcelero dice, sí, no digan nada, pero se llevaron a todos los del pabellón que estaban al lado de ustedes. ¿Y por qué no nos llevaron a nosotros? No quieren entrar acá porque está lleno de pulgas. Entonces el chico cayó de rodillas y dijo, gracias Dios por las pulgas. A veces no sabemos lo que Dios está permitiendo que venga a nuestras vidas. Por eso tenemos que ser agradecidos en todo. Porque nosotros no vemos todo el cuadro, no vemos la película. Y Dios, que tiene un corazón amoroso, ve todo. Entonces nosotros, como seres tan chiquititos, limitados, no podemos tener la capacidad de ver todo y no estar agradecidos. Es una linda historia, siempre me acuerdo, gracias a Dios por las pulgas y, y bueno, intento darle gracias a Dios por todo. Vamos a ver entonces qué es la gran ganancia. ¿Cómo entender qué es la gran ganancia? Es muy sencillo, voy a usar un sistema, un matrix para poder entenderlo. Si tenemos en el punto de arriba lo que es la piedad como punto más alto, la piedad que es lo que vimos hace un rato, el carácter, la conducta determinados por el principio del amor o el temor de Dios en el corazón, es el resumen de una religión genuina, de una comunión genuina con el Señor. Esa es la piedad, la tenemos allá arriba. Por acá abajo, lo contrario a la piedad, ¿qué sería entonces? Si la piedad es el temor a Dios, estar cerca de Dios, lo contrario es ser ateo, no creer en Dios, ser un impío, un rebelde, un incrédulo, que no quiere saber nada de Dios ni de las cosas de Dios. Por otro lado, tenemos en un punto los que están sin Jesús, están con odio, con rencor, ira, celo, frustración, insatisfacción, descontento. Básicamente es alguien, si algún creyente tiene alguno de estos síntomas, el problema de ese creyente es que tiene falta de Jesús. Nada más. Falta acercarse a Jesús y que Jesús le haga entender que no tiene por qué tener odio, ira, celos, frustración, insatisfacción o descontento. Si alguien tiene esto que es creyente, es porque sacó los ojos de Jesús y lo está poniendo en su vida, en su situación. Pero vamos a ver que de este lado, el extremo de este lado, es una persona que está con con esa situación. El otro lado es el contentamiento. El otro extremo sería el contentamiento. La aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida, cualquiera sea la circunstancia. Entonces, ¿cuál es la gran ganancia? La gran ganancia tiende a ver que primero el ateo y el que está con una actitud de odio, ira, celo, frustración, lo que tiene es una gran pérdida. Hay una gran pérdida. Sin embargo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces pónganse a pensar una persona, aunque ustedes no la conozcan, quizás conozcan a alguien. A mí me ha tocado conocer varios, gracias a Dios. Personas que son agradecidas con lo que tienen y quizás tienen menos que yo. Personas que viven a Jesús de una manera simple, de una manera cotidiana. Quizás no tienen tantos estudios como tengo yo. Sin embargo, esa persona tiene más ganancia a veces. Más ganancia, uno la ve y dice, wow, yo me quiero acercar a esta persona. Hoy parece que contagia de Dios. ¿Por qué? Esa es la gran ganancia. Contagiar a otros a Dios, con la actitud de vida, con el ser agradecido, con el que comportarse como si Dios estuviera con ellos en ese momento. En cambio, al otro lado, y hay creyentes que son un poco, a veces hay que evitarlo porque sí, te llevan a un lugar un poco
incómodo, pero hay gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Y estamos hablando de un consejo de Pablo que tenía la espalda como un mapa en relieve. 3 veces le dieron 39 latigazos. Así que imagínense una espalda con 39 por 3. ¿Quién son buenos en matemáticas? 39 por 3, 3 por 9, 27, me llevo 2, 3 por 3, 9 y 2, 1100, no, 108. 108. 39 por 3, 117. 117, ahí está. 117 latigazos en la espalda. Lo sacaron muerto de Listra. Donde iba y predicaba, venían los judíos atrás y le decían a la gente, no, mirá, Pablo no predica todo, no conoció al Señor, no sabe nada. Sin embargo, él es el que está dando el consejo. La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, si este consejo te lo da, qué sé yo, Elon Musk, te lo da a un supermillonario de Argentina, vos decís, bueno, qué vivo, vos también. Pero el consejo lo está dando Pablo, que sufrió, como el Señor le dijo, este va a ser un instrumento en mis manos, le voy a enseñar lo que sufrí por mi causa. Y vaya que aprendió. El consejo viene de él. A un ministro joven, a un ministro joven. Entonces, acá veremos algunos problemitas. La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué pasa si tengo piedad y no tengo contentamiento? Cero contentamiento. ¿Qué tipo de persona soy? Si tengo piedad, pero no tengo contentamiento. ¿Alguien me puede dar el diagnóstico? Si yo, Eduardo, tengo piedad, pero no tengo contentamiento, díganme qué soy. Ojo con lo que van a decir, que les puede bajar la nota, ¿eh? Sean misericordiosos, pero díganmelo. ¿Qué soy? Todo el tiempo. ¿Un qué? Se quejaría todo el tiempo. Me quejaría todo el tiempo. ¿Qué más? Hola, pastor. ¿Seríamos una persona de doble ánimo? Sería una persona de doble ánimo. Acuérdense, la palabra doble ánimo es doble alma. Doble ánimo, ánima, alma. Y dos almas es alguien. Religioso, sería religioso. Claro, o sea, andaría con apariencia de piedad, ¿no? Iría a la iglesia, amén, aleluya, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está todo en victoria, amén? Diría con más frecuencia el capítulo de Filipenses 4:13. Claro, me lo sabría de memoria, pero no lo viviría. La piedad sin contentamiento, la persona sería un legalista e infeliz. Viviría las cosas de Dios, pero su corazón estaría alejado de él. El hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, es un buen ejemplo. Pero yo siempre te hice todo. Yo hice, nunca te fallé en nada, nunca me diste un corderito para matar. Viene este que se gastó todo en remeras. No sé, le gustaban las remeras, parece. Se gastó toda la plata en remera y vos venís y haces una fiesta. Y a mí, bueno, ahí vemos a alguien que no tiene contentamiento y que aparentemente nunca se había equivocado, que había hecho. Los religiosos, los que se basan en las obras, los que de repente algún líder ponen a otro líder y vos que tenés más tiempo decís, pero pusieron a este. Yo tengo más años que Matusalén acá y a mí nunca me dan un carguito. Y bueno, hay que estar contento o no, en toda situación. Gloria a Dios que pusieron al hermano y por dentro, si te mordés la lengua, te moría envenenado. Hay una situación en donde Judas se enoja con apariencia de que él está pensando bien las cosas, ¿no? Pero el Sí, Señor le claro. saca
cuando le critica, las cosas que hubiéramos hecho con ese perfume, le hubiéramos dado a los pobres, y empieza a criticar a María, que está derramando el perfume de alabastro, y se, Exactamente. y se queja y tiene una actitud así, legal, porque en realidad él le decía que ese dinero era para los pobres. El amor del dinero es raíz de muchos males. Judas tenía amor al dinero, sí. Buen punto. Sí, claro, es así. Ahora, no escupamos para arriba, ¿eh? Porque muchas veces contentamiento, estar contento cualquiera sea la situación. Hacemos algo con un grupo de hermanos y desde el púlpito van a dar las gracias y al único que se olvidaron es de tu nombre. Vos estás esperando, ahí me nombra, tu carne, va. El viejo tuyo que está ahí, el traidor que está dentro tuyo, dice, ahora me van a nombrar, ahora me van a nombrar, ahora van a decir, nombraron a todos menos a vos". Empieza como a correr un calorcito por las venas, y si fuéramos un dibujito animado saldrían el humo por las orejas, ¿no? Bueno, esa es la carne desagradecida. Alguien podría decir, bueno, Dios, gracias que me estás enseñando a ser humilde. No me nombraron, pero bueno, yo lo hice para vos. ¡Ja! ¡Qué lindo suena! Pero hay que aprender a hacer eso. Y para aprenderlo no tiene que pasar muchas veces. Si no, ¿cómo vamos a aprender a hacerlo? Si no nos pasa. ¿Cuántos quieren aprender? Bien, ahora veamos el otro cuadro. ¿Qué pasaría si tengo, perdón, el contentamiento sin la piedad describe a una persona apartada de la relación con Dios, contento con lo que tiene, pero ignorante de la espera sin Dios? Este sería el otro caso, ¿no? A ver, ay, me olvidé el otro gráfico. Bueno, me lo olvidé, no lo puse en el PowerPoint. ¿Qué pasaría si tengo contentamiento, pero no tengo piedad? ¿Qué pasaría si tengo contentamiento? No lo tengo en el PowerPoint, me olvidé de ponerlo, soy un... ¿Qué pasaría? ¿Cómo me verían ustedes, Eduardo? Una persona que tiene contentamiento, pero no tiene piedad. ¿Qué clase de persona sería? Falso. Sí, estaría Un humanista, contento. un humanista, porque Ahí en realidad está. no estás basado en el Señor, sino es la persona buena del mundo, digamos, ¿no? ¿Cuántas Claro. personas buenas están en el mundo? Son más buenas que nosotros, pero no tienen el temor a Dios, no tienen un compromiso con Dios. Es así. Entonces ahí tenemos el otro ejemplo, cuando falta. Entonces, por eso Pablo dice, buena, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad sola no sirve de mucho y el contentamiento solo no sirve mucho. Tiene que ir las dos cosas acompañadas como en un balance, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es esta frase que aparece en nuestras mentes. Mi contentamiento estará completo. ¿Cuándo? Entonces, piedad más contentamiento es la gran ganancia de todos. La gran ganancia. No tengan, no piensen que su contentamiento va a llegar cuando tengan tal o cual cosa, porque esa cosa va a llegar y si tu actitud es de desagradecimiento o que no, vas a empezar a decir, bueno, no, tengo esto ahora, pero cuando tenga esto, ahí sí voy a hacer. Y cuando tenga, no, hay que evitar todo, es decir, ahora tengo que aprender a estar contento ahora, en la enfermedad, en la necesidad, en la falta de esto, en la falta del otro. Gracias Dios, porque estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bueno. Preguntas, comentarios acerca de esto. Algo que no les haya parecido o algo que quieran agregar.
Creo que es una buena enseñanza para líderes, ¿no? Pastor, Sí. usted me hace trasladar vio lo que tiene la lectura, que nos traslada al tiempo, al momento. Me hace trasladar a Pablo atrás de su escritorio. Pablo era pelado, usted tiene pelo, pero me hace trasladar anotando en su libro, dando las instrucciones, pensando en sus hijos espirituales, ¿no? En las iglesias que tenían que, como es, él pastorear, y bueno, y después dejaba y se iba de viaje, pero anotando punto por punto todas las instrucciones que cada uno necesitaba. Me hace Ujú, trasladar a ese tiempo. ujú. Sí, Pablo era alguien que las había vivido y quería trasladarle a sus hijos Muy, espirituales. muy particular en hablar, en escribir, todas esas cosas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La idea es que empecemos a implementarlo lo antes posible. ¿Qué sería de una iglesia en que todos sean agradecidos? Que todos estén contentos. No, no cabe la gente en ese lugar. Que alguien te venga a quejarse de un líder a tu oreja y diga, no, tenemos que estar contentos de esto. No, ah, ¿en serio? Contame más, decime, ¿qué pasó? ¿Con quién? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ah, y ahí ya evitemos todo eso. Evitemos todo eso. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Podemos hacer algo distinto de todos nosotros. Y cuando nosotros lo hagamos, recién ahí lo vamos a poder enseñar. No se les ocurra enseñar esto sin implementarlo en sus propias vidas, porque eso sería un Desastre. actor, por decirlo de una manera suave. Jesús diría un hipócrita. Enseñan, pero no hacen. Entonces, líderes o gente que están a cargo de gente, empiecen a ser agradecidos ustedes. No le enseñen a la gente a ser agradecidos. Sean ustedes agradecidos y la gente va a empezar a ser agradecidos en todo. Esta enseñanza ni siquiera hay que darla. Hay que vivirla y los demás se van a contagiar. En tu familia. Cuando yo es algo que le digo, porque en mi casa ya me conocen, ¿no? Enrique Joso, mis hijos, mi esposa ya saben que mi deporte favorito es la queja. Y entonces intento, ¿no? Dar gracias a Dios por todo, no quejarme ni de los políticos, ni de esto, ni de... Y bueno, hay un esfuerzo que yo tengo que hacer. Y yo veo que ellos tienen en cuenta ese esfuerzo que uno hace. Aunque a veces uno, como el cangrejo, camina 5 para atrás, 6 para adelante, pero es un paso de avance, ¿eh? Hay uno de avance. 6 para adelante, 5 para atrás, 6 para adelante, 5 para atrás, vamos avanzando. De eso se trata la vida del creyente. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Bueno, ¿qué hora es? No nos tomamos el recreo otra vez. Nos quedaría ver un capítulo más. ¿Quieren tomarse 5 minutitos? O lo encaramos y nos vamos un ratito antes, si quieren, no sé, como quieran. Sí, sí, podemos seguirlo tranqui, depende de vos como profesor, si te lo No, aguantás. no. A mí si me dejan nos quedamos hasta las 3 de la mañana, pero no es la idea. No queremos ir Creo que- antes. Dale. Bueno, entonces, vamos a... Este no lo tengo en PowerPoint, así que vamos, esto va a ser Biblia pura. Quiero que vean un par de cositas que son importantes. Segunda de Timoteo capítulo 2, son los dos capítulos que deberíamos comparar hoy. Segunda epístola, Timoteo capítulo 2. Lo voy a leer, pero hay una parte que generalmente se predica o se enseña, creo, en mi opinión, mal. Entonces, quiero que lo veamos para que ustedes no cometan ese error que he cometido yo, obviamente que lo he predicado mal, hasta que alguien me lo pudo enseñar. Dice así: tú pues, hijo mío,
Y es lo que decía Alejandra acá, imagínenselo a Pablo ya escribiendo la última carta a su hijo, dándole consejos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acuérdense, enseñar lo que oyó de Pablo. Tengan eso en mente porque ahora Pablo lo va a contrastar a eso. Enseña lo que oíste de mí a otros. Vos sufrí penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, los 3 ejemplos, ¿no? Soldado, atleta, labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Este es un lindo sermón de 3 puntos para poder dividirlo o para hacer un devocional, ¿no? Ahí justo. Milita, lucha y trabaja. Soldado, atleta y labrador. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Este es un versículo que usaba mi pastor cuando me tenía que dar un consejo y el consejo que me daba quizás no tenía un fundamento bíblico porque no estaba en la Biblia. Entonces me decía, siempre terminaba, después de darme el consejo, me decía esto, Eduardito, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento. Puedo estar equivocado, pero que el Señor te dé entendimiento. Entonces, cuando tenga que dar un consejo que no sepan ustedes del todo si es del Señor 100%, a veces tenemos una impresión humana para dar un consejo, podemos usar este versículo, ¿no? Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento. Si es mío y no es de Él, olvídalo, no me voy a ofender. Pero si es de Dios, que Dios te lo muestre. 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. Acordémonos de lo anterior, ¿no? Sí. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, porque ellos también se abstengan de la salvación, para que ellos también obtengan, perdón, estoy leyendo griegos, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, no, Él no nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto es una frase digna de la Teología 1, cuando vimos Teología 1 de quién es Dios. Esto es clave. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, ¿a quiénes? A los líderes que Timoteo va a tener que ministrar. Exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Bien. Cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, esta es la contracara, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que ustedes están haciendo acá, estudiando para poder presentarse ante Dios. Cuando una vez que tengas la aprobación de Dios, salí a predicar, aunque la predicación sea dura, aunque tengas que confrontar. Si ya fuiste aprobado por Dios, no busques la aprobación del público o de la gente. No prediques para que la gente te aplauda, no prediques para que la gente esté cómoda, no le prediques porque les guste, no predica porque ya estuviste en la presencia de Dios y Dios te aprobó ese mensaje. Esto es algo, una vez se los cuento, cuando empecé a predicar, yo siempre predicaba y miraba a mi pastor, decía algo y lo miraba, decía algo y lo miraba, como que esperaba la aprobación, ¿no? Inconscientemente esperaba la aprobación de lo que decía. Y entonces alguien una vez me dijo, mira,
Vos te tenés que presentar aprobado delante de Dios. No necesitas la aprobación de tu pastor. Es la aprobación de Dios. Y eso fue un buen consejo. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Otra vez, fíjense, 14 y 16. Contienda sobre palabras, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeleo y Fileto. Parecen nombre de un dibujito, como Tommy Jerry, una cosa así. Pero estos, acuérdense de esos nombres, porque ahora va a venir una parte difícil de entender. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron a algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Versículo 20, y acá empieza lo que quiero que ustedes mediten para tenerlo claro en el contexto en el que está. Pero en una casa grande, ¿cuál es la casa grande? La iglesia, ¿no? Una casa grande, la iglesia. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto de toda buena obra. Huye también, y ahí empieza con otra cosa, ¿no? Huye también, agrega algo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, para que quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del labio, del diablo, con el que están cautivos a voluntad de él. Bueno, volvamos a lo anterior entonces. ¿Cuáles son los utensilios viles? Utensilios, versículo 21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Acá tienen que aplicar la hermenéutica. Acá esto es hermenéutico el problema que les estoy poniendo, ¿no? Tienen que ir a sus mentes a ver qué cosas serán, ¿no? La información no está en sus mentes. La información está en la escritura. La escritura se interpreta a sí misma. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son estas cosas de las que se tienen que limpiar? Esas cosas están en la escritura y están en el contexto. Esto es hermenéutica. Bien. En una casa grande, la iglesia, ¿sí? En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son honrosos y otros para usos viles. Así también, y acá hay que agregar esta frase otra vez, en la gran casa de Dios, que es la iglesia, no solamente hay fieles genuinos, porque no se olviden que viene hablando de Himeleo y Fileto, y de las cosas que ellos hicieron, y de esas cosas nos tenemos que limpiar. Porque a veces lo que tendemos a hacer es ver el versículo y nos quedamos en ese versículo y decimos, ¿qué dice acá? Ah, pero usos viles, usos esto, uso lo otro, y nos queda... No, la historia viene desde antes. Entonces, Himeneo y Fileto, ¿qué hicieron? Se desviaron de la verdad. Hablaron cosas que no tenían que hablar, se desviaron. Entonces, Pablo le dice, si nosotros nos limpiamos de esas cosas, ¿qué cosas? De hablar cosas que no tenemos que hablar, de estar discutiendo palabras que no tenemos que discutir, vamos a hacer utensilios limpios para el uso del Señor. ¿Sí? Entonces, en la iglesia hay fieles genuinos, que son utensilios para honra, y también hay falsos profesantes, que son utensilios viles. Esto tiene que ver con la misma cosa que decía Jesús en la parábola de la cizaña y el trigo.
¿Hay que arrancar la cizaña? No, porque si no sacamos el trigo que es bueno. Acá es lo mismo. Hay utensilios viles, en el caso de himeneo y fileto, y hay utensilios que son buenos. Pero, por último, les digo esto y ya no los molesto más. La clave es que Pablo no dice que haya que limpiar a otros. Dice que nos debemos limpiar a nosotros mismos de estas cosas. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, no dice limpien a los demás de estas cosas. No, dice si alguno se limpia de estas cosas. Es como lavarse los dientes, es como lavarse los pies, como bañarse. Se limpia de estas cosas. ¿Se entendió? ¿Hay preguntas con eso? Porque las predicaciones que he escuchado, las enseñanzas, como las he dado yo también, es que nos tiramos a hablar de los utensilios viles y los que son buenos, y que hay algunos que, bueno, van a predicar, pero hay otros que van a lavar los baños, y ahí nos desvirtuamos de todo. En el contexto tiene que estar la respuesta. Y yo creo que de la forma que se las di ahora, como me la enseñaron, viendo todo el contexto, eh, toma sentido. Hay un fluir en el texto que es, sí, esto es lo que está diciendo. No hay que recurrir a ninguna fantasía, no hay que recurrir a cosas de la mente para que la palabra haga sentido, sino que la misma palabra cobra sentido cuando le ponemos lo que hay que poner. Bien, preguntas. Ya sé que están cansados, demasiada información por una noche. ¿Pero hay alguna pregunta, algún comentario? No sé si no me quedó claro el tema de usos viles. ¿Cuál sería la figura? No, esa es la figura, la explicación de usos viles en El la uso, iglesia actual. el uso No, vil, no, en la iglesia actual, el uso vil, a ver, el, el instrumento del Señor, en la iglesia hay dos instrumentos. Para entenderlo de otra manera, está el trigo y está la cizaña. La cizaña tiene la misma apariencia que el trigo. Los dos utensilios acá tienen la misma apariencia también. Dentro de la iglesia va a haber gente que tiene usos viles. ¿Cuáles son? Pelear por palabras, lo que dice acá, profanar cosas, palabrería, contienden sobre palabras. Himeneo y Fileto, son ellos. Entonces, esos son los usos viles de esas personas. Son usos viles. Están siendo usadas con maldad. Estoy tratando, a ver si cómo lo dice, no se me dio por leer la nueva traducción viviente, capaz que está más claro. Segunda de Timoteo, ¿qué dijimos? 2:19. 2:19. Capaz que está más claro. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos hay utensilios de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan para ocasiones especiales, mientras que los baratos para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Si tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Bueno, ahí está un poquito más claro. Pero en la Reina Valera parece que nos llama la atención los dos utensilios. Pero lo que tenemos que pensar es el contexto. ¿Qué utensilios eran Himeneo y Fileto? Eran utensilios viles. Hoy en la iglesia, ¿cuáles son esos utensilios viles? Gente que se comportan de la misma manera que Himeneo y Fileto. Capaz que no hay ninguno en tu iglesia, gloria a Dios. Pero en las redes sí los hay. Y son la iglesia de Dios también. Yo escucho a uno, bueno, ya he dejado bastante las redes, pero escuchaba a uno que se llama el evangelista
Escuchaba otro que tenía también la barba, muchos lo siguen los jóvenes, y que tienen una teología, cosas que hablan y se hablan constantemente en contra de la iglesia, porque ellos se han apartado de la iglesia y entonces hablan de la iglesia y ellos son los únicos que hacen cosas buenas son ellos. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué no hablar de las cosas positivas sin tirar porquería para lo otro? ¿Por qué? Porque lo que necesitas es un like, porque lo que necesitas son seguidores. ¿Y qué te está dando seguidores? Hablar mal de la iglesia. Pero cuando hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de vos mismo, porque vos sos la iglesia. Entonces, en esos dos casos, yo veo dos, un Himeneo y un Fileto, que están llevando un mensaje que les conviene llevar, porque generan muchos likes, mucha gente los sigue, pero están envenenando a una generación, la están envenenando en contra de la iglesia. Es una opinión, no es verdad, te pueden pensar distinto, pero creo que va por ahí la cosa. No es necesario que en cada iglesia haya este tipo de gente, pero hay que estar atentos. Nada más, eso es lo que Pablo dice. Estén atentos. Y si ves algo de esto en tu vida, límpiate. Señor, límpiame, limpia mis conciencias de esas obras muertas. No quiero tener nada que ver con eso. Yo quiero ser un utensilio limpio, no un utensilio vil. Punto aparte, el Señor sabe librar a los que son piadosos, de los que quieren. ¿Se entendió? No sé, y lo compliqué más, me dicen. Pastor, también puede ser en un sentido esa palabra, como usted hablaba también del trigo y la cizaña, que es necesario muchas veces en la iglesia esos vasos honrosos y los vasos viles y los de barro, porque también van puliendo la vida del piadoso, del que tiene contentamiento, del que está escogido, del que ya decidió servir a Cristo. Esos vasos también nos van puliendo porque están puestos ahí, ¿no? Si comparamos entre el trigo y la cizaña, que eso se encarga Dios después de limpiar, de sacar. Exactamente, exactamente, Evidentemente en la exactamente. iglesia estamos. Exactamente. ¿Y cuántos de nosotros habremos sido cizaña para otro trigo en algún momento? Y Amén. después nos hemos arrepentido o hemos sido distintos. Y en algún momento hemos sido cizaña para alguien. Hemos sido ese cuchillo que estaba afilando a otros. O sea, siempre pensamos que los otros son, pero también a veces nosotros hemos sido esa piedrita de tropiezo para alguien. Entonces, de esa manera, eh, pensar, y es cierto lo que dice Inés, estamos todos para afilarnos unos a otros, esto es la quintita del Señor, y ahí hay que aprender ahí crecemos, y nos desarrollamos, y ahí nos formamos. Acuérdense que los 12 que le tocó al Señor, pobrecito, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar a ustedes? Dijo, ¿hasta cuándo? Bueno, hay veces en la iglesia que uno dice lo mismo de algunos hermanos, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar a este? Bueno, pero ¿Te él acuerdas? aguantó tres años, nosotros a veces vamos por 10. Vas a tener una corona así grande en el cielo. Ay, ay. Bueno, no les quiero robar más tiempo. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar por dos cosas. Una, para que el Señor nos ayude a generar en nosotros el contentamiento, o que esté presente en nosotros eso. Mañana, si vos tenés presente que querés estar agradecido en todo, mañana va a ser un día complicado. Porque te decidiste a estar agradecido con todo. Probablemente reíte cuando vengan esas cosas, ¿eh? Y decís, no puede ser, pero estoy agradecido a esto. Hacele la lucha, recibí la prueba y rompele la cabeza al diablo con un gracias, Dios. Sea lo que sea que venga, rompele la cabeza al diablo con un gracias, Dios. Y no le des la victoria a él. Cualquier cosa. Agradecido, canta una alabanza, canta, esté agradecido, una sonrisa, ¿sí? Y lo segundo, que Dios nos permita a no ensuciarnos con el mensaje que pueden traer algunos que son a veces llamativos, que son novedosos, que traen moda, pero que a veces no están de acuerdo a la sana doctrina de Dios y pueden contaminarnos. Que Dios nos ayude a limpiarnos de eso, ¿no? Y si tenés que bloquear a alguien en una red social, bloquealo.
por más que sea cristiano, si no te está trayendo cosas buenas, bloquealo. Está fácil, no lo sigas más. No hay ninguna obligación de seguir gente que no habla, se hace pasar por cristiano, pero lo único que te trae es basura. Papá, venimos en esta noche a darte gracias, gracias porque hasta acá nos has acompañado, hasta acá nos has enseñado, hasta acá has tenido años con nosotros de paciencia y hemos sido huesos duros en algunos casos, pero vos has sido fiel. Hoy si estamos acá frente a tu palabra y tratando de aprender es porque por tu fidelidad. La verdad es por tu fidelidad, no por nosotros. Pero te queremos dar gracias que no te cansaste de nosotros, que no abandonaste, sino que seguiste confiando en nosotros, nos seguiste poniendo alguna fichita por ahí. Y hoy podemos decir gracias, Dios. Ayúdanos a devolverte ese agradecimiento con estar agradecidos con todo lo que tenemos, con lo que tenemos ahora, sea cual sea la situación. Es difícil para algunos la situación que están viviendo hoy, que estén agradecidos, pero que rompan esa negatividad y que puedan decir gracias, Dios, porque si estoy acá es porque vos lo permitiste, pero también sé que con esto va a venir la salida. Gracias. Gracias por tenerte, gracias por estar cerca mío, gracias por nunca haberme abandonado, gracias porque si no la estoy pasando del todo bien, igual te tengo a vos. Sin vos las cosas serían mucho peor. Así que gracias, papá, por crear en nosotros un corazón agradecido y que haya contentamiento, que podamos vivir la piedad y que cualquier cosa que quiera venir a ensuciar nuestros corazones, nuestras mentes, tengamos la capacidad, la valentía, la lucidez para espantar cualquier cuervo que quiera venir a hacer nido en nuestros corazones. El único que tiene el lugar ahí es el Espíritu Santo. El único que quiero dejar entrar, el único que tiene la capacidad para llevarme a lugares donde yo no puedo llegar, el único que puede sacar lo mejor de mí es Él. Ayúdame a no entristecerlo con nada que no tenga que ver con cosas de Él. Ayúdame, papá, ayúdanos, papá. Nos ponemos en tus manos, danos una noche de descanso y te amamos, Dios. Te amamos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Se terminó la pesadilla. Ahora vayan a dormir. Que Dios los bendiga.